Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a nuestra entrega del día de hoy, potenciando mi empresa hacia la organización del futuro. El día de hoy, nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, y todo el equipo técnico de AFP Popular les da la más cordial bienvenida a esta entrega de la mano de IDEOX y en la persona del señor Facundo Herrera. Facundo es director ejecutivo del Grupo Yunen, quien tiene más de 20 años de experiencia internacional en las áreas de estrategia comercial, marketing y dirección en general. Él es egresado de las escuelas de negocios reconocidas a nivel mundial, como lo es la EADA y el IESE. Facundo es una persona de espíritu transformador que se ha destacado por su gestión en múltiples sectores: el de la salud, el del consumo masivo, servicios y seguros. En esa área, desde el año 2019, ocupa la posición de director general en Grupo Yunen, el cual ha logrado posicionar como un ente transformador e innovador del sector. Es un ameno conferencista internacional y profesor para ejecutivos de Barnard Business School. Sin más preámbulo, los dejamos de la mano de Facundo Herrera para que nos hable sobre cómo nosotros podemos potenciar ese futuro que ya está aquí. Adelante, Facundo. Bueno, muchas gracias, Adela. Un gusto tenerlos aquí y gracias también a AFP Popular por darme esta participación y tratar de transmitir de alguna manera este conocimiento a través de las diferentes experiencias que he tenido. Bueno, yo ya tengo aquí, justo estábamos comentando recién, cerca de 17 años viviendo en la República Dominicana, así que me considero un dominicano más con un toque todavía de extranjero que me queda por ahí. Bueno, básicamente vamos a comenzar por un índice donde vamos a estar tratando diferentes puntos, sobre todo 6 puntos principales, ¿no? Vamos a estar tratando y viendo algunas pinceladas del presente y el futuro que nos ha tocado en este último año, sobre todo que ha sido tan extraordinario para todos nosotros. Vamos a contar una historia que yo creo que nos va a dejar un mensaje bien interesante acerca de reinventarse o desaparecer. Vamos a estar trabajando también sobre 4 estudios con el objetivo de reflexionar acerca de experiencias de otras compañías que han nacido y han desaparecido. Después también vamos a hablar un poco más sobre el tipo de empresa que debemos ser. Después vamos a continuar con cuál es el proceso de construcción que necesitamos de valor para tener un futuro con una organización precisamente sostenible en el tiempo. Y después nos vamos a hacer las 5 preguntas para lograr la organización del futuro. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dejado la pandemia, sobre todo ahora, ¿no? Este último año y medio en el cual estamos? Nos dejó básicamente un mensaje, ¿no? Ya nada será igual. Y ahí abajo a la izquierda, no sé si ven, dice nada será igual, precisamente es a partir de un libro que precisamente se llama de esa manera, ¿no? El objetivo es que toda la economía, todas las personas, inclusive la humanidad, estamos cambiando. Y obviamente este cambio ya viene desde hace un tiempo, pero en esta pandemia, yo creo que lo que ha sucedido es que nos ha mostrado unas pinceladas acerca del futuro, ¿no? Que hasta el momento nunca habíamos tenido oportunidad. Antes, para hablar sobre el futuro tenía que ver películas, ¿no? Como Volver al Futuro. Y yo creo que lo que nos ha sucedido ahora es que a cada uno de nosotros nos tocó tomar el vehículo que Michael Fox tomaba en ese momento, el DeLorean, no sé si recuerdan,
y pusiéramos 2020 o 2021 y de alguna manera volvimos para atrás y nos dimos cuenta de que el mundo sí había cambiado, ¿no? El mensaje yo creo que es que realmente no tenemos que desaprovechar este momento, ¿no? Es un momento donde realmente los cambios que están ocurriendo están siendo a una velocidad realmente impresionante. Y estas pinceladas las tenemos que usar a nuestro favor. También lo que podemos ver es que el 92% de las compañías ya creían antes de la pandemia que su modelo debía cambiar. Es decir, escuchen bien, el 92% de las compañías pensaban antes de la pandemia que su modelo debía cambiar, ¿no? Y obviamente también ya se ha hablado sobre la digitalización y la innovación. Lo que ha ocurrido es que esas decisiones que en su momento pensábamos que íbamos a tomar en 3 o 4 o 5 años, las tuvimos que tomar en 3 o 4 o 5 meses a más tardar, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Y precisamente la organización en general es la que más impactada en este momento se ha encontrado en esta situación, ¿no? Pero esto no comenzó con la pandemia, ¿no? Ya quien era el CEO de Accenture, la compañía consultora, ya antes del 2000, con la primer burbuja digital en las .com, no sé si recuerdan, ya decía que varias de las compañías de Fortune 500 iban a desaparecer precisamente por un contexto digital, ¿no? Ese iba a ser lo que iba a ocurrir. Lo que él decía en los años 90 iba a ocurrir en los años 2000, ¿no? Yo no sé si este señor también había tomado el DeLorean de Volver al Futuro, pero la realidad es que sucedió también, ¿no? Vemos compañías que han desaparecido, centros que han desaparecido, donde si vamos aún hoy, ¿no? Al 2021, a agosto del 2021, vemos que en el listado de Standard Poor's 500, vemos que el promedio de edad de las empresas pasó en 1958 de tener 66 años a 22 años, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Es que este cambio ya viene sucediendo. Y este cambio ocurre no solamente a nivel organizacional, sino también en el contexto de la humanidad completa. Pero ustedes vean que en pocos años, en 50 años, la edad promedio bajó prácticamente 50 años en las compañías que cotizan en Standard Poor's. Y si vemos cuáles son las empresas líderes en innovación a través del tiempo, vemos saltos de 7 años y 8 años, ¿no? Del 2005, 2013 y al 2021, donde vemos que ya empresas que estaban en el 2005, en el 2013 no están prácticamente como empresas de gran innovación. Vemos a 3M, que yo me recuerdo de pequeño, tenía la idea de que 3M era una compañía súper innovadora. Vemos que ya no figura ni en las 20, tampoco. Vemos General Electric, que tanto se ha escrito en los años 80 y 90, tampoco está prácticamente en el 2021 dentro de las 10 empresas de mayor innovación. Con Dell, con Nokia y con Procter & Gamble también sucedió lo mismo. Es decir, 5 empresas de diferentes sectores, es decir, tenemos consumo masivo, tenemos telefonía y comunicación, tenemos manufactura. Son empresas que hoy por hoy ya no están liderando la innovación en el mundo. Si vamos al 2013, también nos llama la atención que sobre todo hay 3 empresas de 3 sectores, que es el automotriz, que es tanto Toyota, Ford y BMW, que tampoco figuran ya dentro de las empresas más innovadoras. Hay diferentes protagonistas en este nuevo mundo, en esta nueva realidad, que utilizan lógicas completamente diferentes a las que venimos utilizando ya en los últimos 20 años. Y claro, ya en el 2021 vemos nuevas empresas, vemos a Tesla apareciendo. Tesla, una compañía que no es que creció ni nació ayer, ya Tesla es una compañía que fue ideada desde hace un tiempo por Elon Musk, donde ya está mostrando resultados. Y no solamente son los resultados y el deseo de una persona de cambiar la humanidad, sino también como producto y manufactura en sí mismo se ha transformado
en un producto y una marca deseada, que ahora lo vamos a analizar un poquito más. Y vemos la aparición de Pfizer, ¿no? Claro, Pfizer en el sector de salud, en el sector de laboratorio, está apareciendo. Pero más allá de que Pfizer está apareciendo por una sola vacuna, ¿no? Que es la de COVID, estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de que este tipo de vacuna que hoy por hoy conocemos, que es la de mensajero o de mRNA, es una nueva tecnología también. Eso es como saltar de análogo a digital en términos de vacuna, ¿no? Es un tipo de vacuna con una tecnología que no solamente nos va a ayudar a erradicar esta pandemia, sino que también nos va a ayudar a erradicar otras enfermedades o a prevenir otras enfermedades para que no vuelva a ocurrir esto. Es decir, estamos hablando de nuevas tecnologías que van a cambiar realmente el mundo y que lo están cambiando, indudablemente. Y ahora pasamos a esta gráfica, que esta gráfica es la fracción de Einstein, ¿no? Esta gráfica lo que sinceramente comunica es la cantidad de saltos que pegamos cada 40 o 50 años. Entonces, esta fracción de velocidad y de tendencia fue realizada en los años 50, donde precisamente un físico, junto con Einstein, comenzaron a ver cuál es el comportamiento de la humanidad. Y se comenzó a hablar sobre la exponencialidad, ¿no? ¿Y qué es la exponencialidad? Que ocurre cada 50 años y que hoy por hoy también se ha escuchado bastante. Bueno, la exponencialidad es precisamente esto, ¿no? Es un proceso que se acelera a una velocidad que en el momento que queremos actuar parece que es demasiado temprano. Y cuando se dispara, resulta realmente imparable. Y lo que vemos, por ejemplo, en la matriz que estamos viendo, en la fracción de Einstein, vemos que todo comienza en los años 1750, cuando el pony se transformó en una pieza fundamental y después es sustituido en los años 1800 por el tren, y después del tren aparece el vehículo automotor y comienzan las revoluciones industriales. ¿Esto qué es lo que nos permite saber? Precisamente es que hay una realidad donde ya hoy por hoy el concepto de exponencialidad se termina transformando en un nuevo concepto, que es el de hiperexponencialidad. Es decir, ya no estamos pegando saltos cada 40 o 50 años. Si volvemos para atrás, no sé si ustedes recuerdan, pero el Internet nació a partir de la intercomunicación entre universidades americanas. ¿Y eso cuándo ocurrió? Precisamente ocurrió en el año 1969, hace prácticamente 50 o 53 años. A partir de la aparición de Internet es que comienza la humanidad a pegar un salto cuantitativo y cualitativo que realmente nos permite visualizar un futuro completamente y un presente completamente diferente. Y ya vemos, pongo este ejemplo para tangibilizar de alguna manera lo que es la hiperexponencialidad y la exponencialidad, ¿no? Pongo por ejemplo una foto de Dubái. Ustedes imagínense quien estaba parado en el año 1991 en el medio del desierto, donde había 4 edificios con un par de árboles, iba a ser lo que es Dubái hoy por hoy, ¿no? Entonces, esta velocidad a la que estamos yendo es una velocidad a la que nos está llevando la tecnología. Pero tenemos un gap muy grande versus la tecnología. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la tecnología tiene un comportamiento exponencial. Es decir, la tecnología no piensa que en el momento de actuar es demasiado temprano. La tecnología actúa en el momento que debe actuar a la velocidad que debe estar. Es decir, la tecnología es exponencial, mientras que la mente humana es lineal. Claro, ¿cómo cerrar este gap? ¿No? Este gap donde la tecnología hoy por hoy nos está jugando o nos está mostrando una situación donde la velocidad a la que nosotros actuamos muchas veces nos parece tarde,
cómo nuestras mentes se pueden adaptar a este proceso, ¿no? Y que no termine siendo una guerra entre tecnología y mente humana. ¿Y cuál es el próximo paso? Bueno, obviamente todo lo que es la inteligencia artificial y parte de ese gap que hoy por hoy existe, ¿no? Ese gap de tecnología exponencial, velocidad exponencial versus mente humana lineal, aparece entre medio lo que se llama la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial, hoy por hoy, y lo que se llama la uberización de la economía. ¿Qué es lo que sucede? Esto es como tener una autopista de 14 carriles diferentes, ¿no? Y esta autopista de 14 carriles diferentes, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si yo tengo hoy por hoy una Ferrari o un vehículo de alta gama que deseo manejarlo a 350 kilómetros por hora, lo puedo hacer. Voy a tener mi carril, ¿sí? Y cómodo, voy a estar yo solo. Si tengo una motocicleta, tendré mi carril para motocicleta, donde nadie me va a molestar, donde quiero disfrutar mi motocicleta. Si tengo un caballo y quiero andar a caballo, también voy a tener en esa autopista, donde todo me va a llegar al mismo destino, voy a poder andar con mi caballo. Ahora, la diferencia, la gran diferencia, es que hoy por hoy existen autopistas de 14 carriles, pero nosotros venimos manejando en caminos de tierra. Es decir, durante todos estos años había un solo camino. Si yo tenía una Ferrari que quería manejar sobre un camino que era de tierra, donde todo el mundo se manejaba en ese camino, lo podía hacer, pero lo podía romper. Es decir, es posible que el medio de transporte que mejor se adaptaba en ese momento, el más eficaz, era el caballo, pero no tenía otra opción que no era el caballo. Hoy por hoy tengo más opciones que se adaptan a mi necesidad, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje que tenemos que tener muy claro, ya que es parte del cambio que hoy estamos viviendo en nuestra economía y en nuestra sociedad. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de reinventarse o desaparecer, ¿no? Estamos comentando acerca de los cambios que estamos teniendo como sociedad, la velocidad exponencial, la velocidad hiperexponencial, la cual tenemos que considerar. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en todos estos años? Es decir, ahora estamos escribiendo una parte de la historia muy importante de la humanidad, pero vamos a trazar un paralelismo, ¿no? No sé si recuerdan este barco, el Costa Concordia. Era un barco, un crucero grande de 4 o 5 mil pasajeros que, para hacerles de alguna manera el cuento, este barco recorría todo el Mediterráneo durante todo el verano europeo. Este barco tenía como parte de ese recorrido la visita a un pueblo, a un pueblecito que siempre pasaba por la noche, donde en ese pueblecito, donde pasaba por la noche, el barco, con todos sus sistemas de seguridad, GPS, tripulación súper entrenada, con un capitán que había realizado esta maniobra más de 10 veces, se acercaba a una distancia de este pueblo, donde generalmente tocaba su bocina y donde el pueblo lo saludaba, o los tripulantes y los pasajeros veían ese pueblo con las luces prendidas a la noche en el medio del Mediterráneo. Esa noche, ¿qué es lo que pasó? Esa noche, el capitán del barco se acercó demasiado, ¿no? Pero según sus testimonios en el juicio, hoy por hoy el capitán Esquifino está en la cárcel, obviamente, se terminó encallando el barco. Estamos hablando de un crucero de 4 o 5 mil personas que termina encallando frente a este pueblo donde generalmente pasaban. Es decir, todos los sistemas de alerta que tiene el barco, desde profundímetros, cartas náuticas, GPS, tripulación entrenada, capitán que había hecho esto más de 10 veces, de repente le preguntan al capitán, ¿y qué sucedió, capitán? ¿No? Él tenía la información correcta, tenía la experiencia,
sabía las opciones que tenía que tomar. Entonces le preguntan al capitán, ¿qué sucedió? Y el capitán dice, yo di la orden. Pero si dio la orden, capitán, ¿por qué el barco no giró? Y el capitán no supo qué responder. Y realmente todo parece indicar de que el capitán dio la orden de girar. Pero ¿qué es lo que sucedió? La orden de girar fue demasiado tarde. ¿Y qué terminó ocurriendo? Más de 30 o 40 personas fallecidas, un escándalo internacional y un capitán con una responsabilidad que hoy por hoy se encuentra en la cárcel. Ahora, ¿qué tiene que ver este cuento, ¿no?, del Costa Concordia con la realidad que hoy vivimos y cómo potencializar nuestra organización hacia el futuro? Si nosotros trazamos un paralelo, vemos a una compañía como Kodak, ¿no? Una compañía como Kodak, que ahora voy a profundizar más en el próximo slide. Vemos compañías como Sony, vemos compañías como BlackBerry, Blockbuster y Netflix. ¿Qué tienen en común estas compañías y en qué se diferencian precisamente? Bueno, veamos el caso de Kodak, ¿no? Si ustedes ven a la izquierda, lo que se ve es una máquina donde tiene un cassette, ¿no? Un cassette que era el que escuchábamos música en los años 80, donde ese cassette, obviamente, ¿qué registraba? Registraba imágenes. Para su sorpresa, registraba imágenes. Esa cámara fue la primera cámara digital en 1975, creada, ¿saben por quién? Por Kodak, precisamente. Kodak fue la primera compañía que creó una cámara digital y esa experiencia, ese prototipo, fue en el año 1975, cuando Kodak en ese momento tenía más del 80% de participación de mercado. Es decir, ustedes calculen que de 100 fotos que se sacaban en el mundo, 80 eran con películas Kodak. ¿Qué sucedió con Kodak? Bueno, sucedió que una vez que comenzó a adaptarse o a adoptarse la fotografía digital, las ventas de Kodak comenzaron a bajar, como vemos en la gráfica de fotografía digital. Por el lado del lanzamiento de la era de iPhone, también sucedió lo mismo. Se lanzó iPhone y cada vez más las imágenes digitales comenzaron a tener un protagonismo completamente diferente. Entonces, ¿cómo puede ocurrir que una compañía como Kodak, que fue quien lanzó y creó el primer prototipo de imagen digital donde sus imágenes se guardaban en cassette, hoy por hoy sea una compañía que en el año 2013 vendió por $525 millones a Amazon, a Apple, a Facebook y a Samsung todas las patentes que tenían? Es decir, todas las patentes de invención que Kodak había acumulado durante tantos años fueron vendidas a estos grandes de la industria tecnológica. Entonces, ¿qué sucedió con Kodak? Bueno, Kodak tenía la cámara, pero en ningún momento dijeron de girar. Es decir, no giraron a tiempo. Es más, no es que no giraron a tiempo, sino que nunca giraron. Hoy por hoy, Kodak es una compañía que se ha destinado al negocio de las impresiones con un 2% de participación de mercado y donde hace poco tiempo, justo en el año 2020, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le prestó $725 millones para que pueda comenzar a construir un nuevo negocio desde el lado farmacéutico, ¿no? Es decir, ustedes vean cómo ha cambiado toda la realidad de Kodak, donde precisamente lo que ocurrió fue eso, ¿no? No supo girar en el momento adecuado. Otro ejemplo, BlackBerry, ¿no? ¿Se acuerdan del chat y del PIN del BlackBerry? ¿Cómo esta compañía, que ha tenido durante tanto tiempo 21% prácticamente de participación de mercado en todo lo que hace a la comunicación y a la telefonía, sobre todo entre el año 2005 y 2010. Hoy por hoy, ¿qué es lo que hace BlackBerry? BlackBerry, si bien creo que todavía tiene algunos teléfonos que se están todavía comercializando, hoy BlackBerry se ha dedicado
a su core, a su ADN. BlackBerry en su momento, yo recuerdo cuando recién estaba saliendo iPhone, se decía que el presidente de los Estados Unidos lo que usaba era BlackBerry. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. En ese momento la seguridad era lo más importante. Bueno, sin perder ese core, pero sí perdiendo valor. ¿Qué es lo que sucedió con BlackBerry? Hoy por hoy tiene más de 37.000 patentes. BlackBerry lo que en su momento decidió fue invertir un 23% de los ingresos en investigación y desarrollo. Y hoy por hoy BlackBerry es una compañía que ha subsistido muy bien, no tiene prácticamente ya más nada que ver con los teléfonos, pero sí la industria de seguridad automotriz. Es decir, hoy por hoy marcas como BMW, como Volkswagen y muchas otras marcas más de vehículos utilizan la tecnología de BlackBerry para sus sensores de seguridad. Ahora, ¿por qué sensores? Porque el sector de los sensores es de los sectores de mayor crecimiento en el mundo. Es decir, se calcula que de aquí al 2050 va a haber aproximadamente más de 1.000 sensores por persona alrededor del mundo. Es decir, vamos a tener sensores para prácticamente todo, con el objetivo de predecir, ¿no? Con el objetivo de tener un análisis predictivo de todo lo que va a suceder. Yo tengo precisamente el otro día, me ocurrió un caso con el vehículo que yo tengo, donde precisamente tiene uno de estos sensores de choque, donde iba con mi familia, delante mío, frenan una serie de vehículos en la autopista, yendo hacia terrenas, y el vehículo tomó control por sí mismo. El vehículo frenó, los 4 que vimos dentro del vehículo sentimos un jalón del cinturón de seguridad y se encendió una alarma de alerta en ese vehículo. Es decir, el vehículo tomó control. Cuando yo pensaba que tenía control del vehículo, el vehículo me quitó de mis manos el guía, frenó y se aseguró de que todos los que estábamos adentro del carro estuviéramos seguros. Por suerte no ocurrió nada, pero fue sí algo realmente, una sensación de seguridad e impotencia, ¿no? Realmente muy importante. Pero eso es una realidad que hoy por hoy existe y es una de las tendencias y es una de las formas en la que BlackBerry ha sabido aprovechar y ha sabido girar tarde, pero ha sabido girar. Vamos al ejemplo de Sony. Sony sucedió lo mismo. Con Sony tenía prácticamente el 90% de los reproductores de música. 95% de sus ingresos era el segmento de música. Ese segmento de música, en su momento, no sé si recuerdan, el Walkman y el Discman, eran dispositivos súper tecnológicos, ¿no? Yo recuerdo cuando apareció el Discman, vivía en Argentina en el año 1987 y un primo mío compró un Discman y uno lo veía realmente como algo traído del futuro, ¿no? Ahora, Sony tenía el 90% de participación, hasta que comenzó a suceder que comenzaron a aparecer reproductores MP3, donde la gente comenzó a poder bajar música, no solamente grabarlos en Discman, sino también en reproductores MP3. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, viendo esto, Sony, en el año 94, decidió lanzar su primer consola con CD y gráficos en 3 dimensiones, ¿no? Es decir, ustedes vean, Sony comenzó a girar, ¿no?, en el momento adecuado. Es decir, ya en los años 90, en un principio, con Nintendo, intentó hacerlo ya en los años 80. Pero a último minuto, Nintendo, en esta sociedad con Sony, decide retirarse. Pero Sony vio ese potencial. Ya en el 94 lanza su primer equipo de entretenimiento. Hoy por hoy, el 24% de los ingresos de Sony vienen de equipos de entretenimiento, vienen del PlayStation y de los juegos. Es decir, hoy la música, ¿dónde está? Hoy la música representa un 10%. No solamente
que ha sabido girar en el momento adecuado con nuevas tecnologías y nuevos sectores, sino que Sony también ha sabido lanzar y crear nuevos negocios, que es parte de la función que también nosotros, las organizaciones, tenemos que cumplir. No es solamente lanzar negocios, sino es crear negocios. Y Sony lo ha sabido hacer muy bien, donde vemos que tiene desde juegos, entretenimientos, tiene servicios financieros, tiene imágenes y ha sabido realmente incrementar su valor en términos de accionistas de una manera impresionante hoy por hoy. Y aunque parezca mentira, productos como un PlayStation 5 que fue lanzado el año pasado, está out of stock en todos los Estados Unidos. Es decir, lo que ocurre es que la compañía en esta situación, donde está lanzando después de 7 u 8 años un producto con una evolución de entretenimiento como el PlayStation 5, lo está llevando a otro nivel, ¿no? Y ya se está hablando de dispositivos de entretenimiento que van a superar la velocidad en la que está lanzando hoy por hoy Sony estos juegos de entretenimiento. Es decir, ustedes vean, Sony lanzó, creo que en el 2013, el PlayStation 4 y tardó 7 u 8 años en lanzar el PlayStation 5. Con lo que estamos hablando, con la velocidad en la que estamos de hiperexponencialidad, ya se está hablando de nuevos productos de entretenimiento en los próximos 2 años. Así que un ejemplo a seguir también, el de Sony en ese sentido. El mensaje es saber girar a tiempo. Entonces vimos el ejemplo de Kodak de los años 80, vimos el ejemplo de BlackBerry en principio de los años 2000, vimos el ejemplo de Sony ahora mismo, en los años 90, pero vamos ahora a algo más cercano, ¿no? Lo más cercano que tenemos es Netflix, ¿no? Con Netflix, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo con Netflix? Netflix, todo el mundo sabe cómo ha comenzado Netflix en su momento vendiendo y distribuyendo CD, películas a través del correo, hasta que pudieron lograr llegar con una tecnología superior, donde pudieron realmente reproducir a través de sus sistemas y su tecnología películas, ¿no? Entonces, esta evolución que ha tenido Netflix, claro, con la pandemia, en el año 2020, se incrementaron 25 millones de suscriptores. Claro, esto podemos decir que fue una burbuja o no, es decir, muchos de esos 25 millones de suscriptores, yo creo que en parte ya tenían planificado, quizás un poco más tarde, quizás en el 2021 o 2022, suscribirse a Netflix, pero la realidad es que en el 2020 sí tuvieron un pico de suscripción muy importante, ¿no? Pero en el año 2021 ya está perdiendo suscriptores en los Estados Unidos y en Canadá está llegando a la curva de madurez. Entonces, estamos hablando de una compañía que vino a cambiar la forma de entretenimiento también en estos últimos años y que ya estamos viendo cierta madurez. Esto realmente es el ejemplo de la hiperexponencialidad que estamos viviendo. Entonces, la guerra en la que está Netflix, finalmente, no solamente es una batalla por los suscriptores, es decir, hoy por hoy Netflix tiene varios competidores. Tiene competidores como Apple, Disney, Amazon Prime, donde son competidores directos y son competidores globales de Netflix. Entonces, no es una batalla solamente de suscriptores, a ver quién tiene más suscriptores, sino es la hegemonía por el contenido en el cual hoy nos encontramos. Y Netflix, hoy por hoy, es de los grandes productores de series y de películas que existen en el mundo, inclusive en nuevos mercados donde ni Disney hasta el momento se habían atrevido a desembarcar, como el mercado coreano o el mercado ruso. Hoy por hoy Netflix tiene producciones ya lanzadas en Rusia, ya lanzadas en Corea, donde la idea precisamente es ganar esa hegemonía, esa carrera en el contenido.
Pero si estamos hablando de madurez y estamos hablando de contenido, ¿qué le hace falta a Netflix para seguir sobreviviendo en esta era de la hiperexponencialidad? A esa velocidad en la que parece que estamos demasiado temprano, pero finalmente nos quedamos dormidos una noche y al otro día nos dimos cuenta que ya es demasiado tarde, ¿no? Bueno, hoy por hoy Netflix ya está pensando en entrar en el mercado de entretenimiento y tecnología, ¿no? Y es hacia donde está girando. Hay muchos detractores de esto, es decir, no solamente Netflix, el objetivo es cubrir lo que es la producción cinematográfica y de series, ¿no? Sino lo que se está preguntando Netflix es qué es lo que dice mi consumidor, qué es lo que dice mi cliente. Hasta el momento, cuando nos suscribíamos a Netflix, a nuestras novias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, la pregunta era, ¿qué vamos a ver? ¿No? Entonces uno encontraba, en función del perfil, si es de niño, adulto, pero estamos cambiando del qué vamos a ver al qué vamos a hacer. Entonces Netflix está girando hacia esa dirección. No solamente en el qué vamos a ver, sino también está incursionando en nuevas tecnologías de entretenimiento, donde puede ser un real y un directo competidor de compañías como Sony, creadores de entretenimiento, ¿no? Entonces, ustedes vean el cambio, ¿no? En poco tiempo, Netflix pasa de darnos una respuesta de qué vamos a ver, ahora nos tiene que dar una respuesta de el qué vamos a hacer. Y en eso está incursionando Netflix y es la importancia de saber girar a tiempo, ¿no? Como en el caso del Costa Concordia. El capitán, es decir, el CEO de una compañía, como Kodak, como BlackBerry, como Netflix y como los ejemplos que mostré, tenemos los dashboards, tenemos toda la información que deberíamos tener para saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Pero hay a veces que esa decisión y ese momento de girar no llega al resto de la organización. Entonces, tenemos que tener muy claro esto, ya que si el poder del mensaje de saber girar no llega a tiempo, podemos realmente terminar con un ejemplo como el de Kodak. Entonces, ahora nos vamos a hacer las 5 preguntas que debemos hacernos los CEO para lograr potenciar nuestra organización, ¿no? ¿Qué preguntas nos debemos hacer realmente para que no nos suceda? O de tomar los ejemplos malos como oportunidades y que no nos suceda. ¿Y cómo podemos hacer para realmente potencializar o potenciar nuestra organización hacia el futuro, ¿no? Una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es si tenemos la visión clara de dónde se construye más valor y el roadmap para obtenerlo. Es decir, hay una diferencia muy grande entre extraer valor y construir valor, ¿no? Entonces, hay una matriz muy interesante, que es la matriz de Stan Ge, ¿no? Stan Ge fue el fundador de Acer, de una compañía de tecnología en su momento, lo que se llamó el Smiley Curve, es decir, esta matriz que parece que tuviese una curva que fuese una sonrisa. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos es la respuesta a la pregunta que nos hacemos todos. Es en qué fase o en qué proceso dentro de la organización se construye más valor. ¿En el producto en sí mismo? ¿En la manufactura? Bueno, lo que estamos viendo aquí, no. Es decir, el producto en sí mismo, ¿no?, puede llegar a ser hasta un commodity. El producto no es lo que más valor construye dentro de la compañía. Y a medida que vamos subiendo, vemos que el diseño sí es parte de lo que construye valor dentro de la compañía. El diseño, la distribución, es decir, qué tan control o qué tanto control tengo yo de mis canales de distribución. Obviamente, la marca
y las actividades de marketing que me ayudan a construir esa marca son realmente procesos que construyen mucho valor. Es decir, recordemos que parte de la función que tenemos como compañías, como organizaciones, no es solamente el extraer el valor, sino es construir valor. Y esa es la respuesta que tenemos que encontrar todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son de los procesos de mayor valor que se construyen dentro de una organización? La venta es de los procesos de mayor valor de construcción. Y no solamente la venta, sino el servicio y el servicio postventa. Es decir, el crear esa experiencia es lo que nos hace únicos. ¿Por qué? Porque tener el producto en sí mismo y tener los canales de distribución no nos alcanza, no nos alcanza. Si no somos capaces de realmente hacerle vivir una experiencia, de brindar un servicio postventa y de llegar realmente con fuerza a mis canales de distribución y a mi usuario final y a mi cliente, no voy a estar construyendo valor. Tengo que asegurarme de construir valor también en investigación y desarrollo. En investigación y desarrollo es fundamental, es decir, el crear información. Hoy por hoy, lo que vale, sobre todo vamos a poner el ejemplo de las impresoras 3D. Lo caro no es la impresora 3D. Lo caro es la información, los algoritmos con los cuales la impresora 3D me va a construir quizás un brazo ortopédico. La impresora de 3D por sí misma tiene su costo de tecnología, tiene su costo de desarrollo, tiene su parte de innovación, pero si yo no le introduzco la información a esa impresora 3D sobre los algoritmos y las secuencias de producción que se necesita para producir un brazo ortopédico, la impresora no va a servir de nada. Entonces, ¿cuál de los procesos son los que construyen más valor? Y aquí lo estamos viendo. La información que soy capaz de producir, ¿no? La investigación, el desarrollo, las ventas y la experiencia. ¿Los demás sirven? Sí, claro que sirven, pero por sí mismos no le otorgan el valor que se necesita en toda la compañía. Y por otro lado, también vemos el santo grial de la innovación, ¿no? Por un lado vemos abajo a la derecha, vemos qué tanto valor soy capaz de construir o tener y qué tan único soy en el mercado. Si estamos abajo a la derecha, es decir, si estamos en un mercado de valor, es decir, que el mercado es grande, el mercado es escalable, ¿no? Como por ejemplo las computadoras, ¿no? Las laptops, es un mercado grande, ¿no? Y en crecimiento constante. Pero no somos únicos, es decir, hay muchos competidores. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es de él. Yo sé que si estoy trabajando en este cuadrante, va a ser un cuadrante donde el factor precio es clave e importante. Es decir, mi eficiencia operativa para tratar de producir mi producto al menor precio posible, al menor costo posible, tiene que venir no por una guerra de precios, sino por una eficiencia operativa. Pero tengo que tener claro que voy a estar compitiendo aquí. No voy a estar solo, pero sí voy a estar en un mercado valorado. Por otro lado, tenemos el que está aquí en un mercado de poco valor y no somos únicos, es decir, en mucha competencia. Y voy a poner un ejemplo rápido. No sé si recuerdan en el boom de las .com, lo que fue pets.com, que vendía productos a domicilio de comida para perros y para mascotas en general. Lo que ocurrió es, ustedes calculen, un pitch de ventas muy rápido. 300 millones de habitantes en los Estados Unidos, 75 millones de mascotas. Si logro venderle 2 latas de comida a cada una de las mascotas, puedo vender 150 millones de latas de mascotas, de comida para mascotas.
Si logro capturar solamente el 1 o 2% de ese mercado, me vuelvo millonario. El pitch de ventas es espectacular. Estoy seguro que puedo conseguir más de un inversor con ese pitch de ventas. Pero la realidad es que cuando Pets.com comenzó a comercializar, claro, la parte de el traslado y la distribución de la comida, donde son latas de comida donde las personas no compraban 2 latas por un día, sino que compraban de a 20, 30, 40 o 50 latas para tener reservadas durante el mes. La logística de traslado y el costo por el peso de esa mercadería hizo que Pets.com desapareciera. Es decir, finalmente el costo de la distribución y el costo de entrega por el peso sea más caro que el producto en sí mismo. Y así aparecieron muchas compañías también, es decir, dejaron de ser únicos y entraron en un mercado de poco valor. Ahora vamos a otro ejemplo. Si estamos jugando en el mercado de que soy el único que tiene ese producto, puede estar ocurriendo un grave error. Puedo ser el único y puede ser que el mercado tampoco me valore. Y no sé si se ve bien ahí la gráfica o la fotografía de lo que es el Segway, ¿no? Que era este dispositivo que se lanzó en los años 2000 y algo, 2010, 2012, donde iba a permitir revolucionar todas las formas de traslado de las personas. Finalmente fue un fracaso, ¿no? Las ciudades tampoco ayudaron con los permisos para la movilidad y el uso de este transporte. Finalmente lo terminó comprando un millonario, ese millonario que terminó comprando las patentes de este vehículo, terminó muriendo en su mansión manejando uno de estos vehículos, aunque les parezca mentira. Es decir, estamos hablando de que era un producto único, pero no fue valorado por el mercado. Entonces, terminó desapareciendo. Más allá de que lo terminan utilizando algunos agentes de seguridad en algunas ciudades, hoy por hoy no es el producto masivo como el que pensamos que íbamos a tener. Y ahora vamos a donde deberíamos estar siempre, ¿no? En cualquiera de las matrices, arriba y a la derecha. Y de arriba a la derecha tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo de un reloj. El Bentley es un reloj de emergencias, es decir, es un reloj de $20.000 que nos permite, en cualquier caso de emergencia, en su corona, estirarla, esa corona, y enseguida envía una señal de alerta de 121 MHz que se comunica con diferentes centrales de emergencia. Es un reloj único donde esa antena que se comunica al satélite envía ese mensaje de emergencia y da mi ubicación. Claro, si hago una falsa alarma, ¿no? Y no utilizo eso, me puede caer una multa de hasta $250.000. Es un producto muy limitado, es un producto único, es un producto valorado, no por mí, porque yo no tengo un barco ni voy a escalar el Everest, ni tengo un barco para cruzar el Océano Atlántico, pero sí es un producto muy valorado por ese mercado. ¿Eso qué significa? Que sí soy único, que sí soy valorado en un segmento determinado. ¿Y eso qué es lo que me permite? Ganar más dinero, me permite tener más margen. Lo que tengo que tener muy claro es precisamente a qué segmento voy dirigido y qué problema le estoy resolviendo a ese segmento. ¿Le estoy resolviendo un problema? ¿Le estoy entregando valor a ese segmento? ¿Soy único en ese segmento? Bueno, si esas respuestas encajan en cada una de estos cuadrantes, de esta matriz, vamos a tener muy claro qué es lo que podemos hacer. Y vamos al ejemplo de Tesla, ¿no? Tesla, Elon Musk es un señor que ha venido a revolucionar la humanidad, que él nos ha llevado a la hiperexponencialidad, donde precisamente tiene prácticamente 30 empresas y parte de lo que nosotros necesitamos como compañía precisamente es crear negocios, ¿no? Como organismos. No solamente lanzar negocios, sino crear negocios. Y si vamos al ejemplo de Tesla, ¿por qué Tesla es tan importante? Ustedes vean la acción de Tesla, cómo ha subido en este periodo. Ha sido impresionante, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que sucede? El parque de vehículos automotor eléctricos es todavía un mercado pequeño, pero que viene creciendo a doble dígito. ¿Y saben qué? Tesla tiene más del 50% de participación en este mercado. Es decir, lo que estamos viendo es que es un sector en el que va a seguir creciendo, pero Tesla no vende solamente un vehículo eléctrico, sino que vende experiencia, que es lo que les comentaba recién. Vende una experiencia diferente. ¿Cuáles son esas experiencias? Que yo puedo actualizar mi vehículo en línea. Tengo diagnósticos remotos, es decir, el 90% de los errores que me puede aparecer en un Tesla, que antes yo tenía que ir al mecánico y dejar 2 y 3 y 4 días o 5 días mi vehículo en el mecánico, hoy por hoy el 90% Tesla lo resuelve a través de la comunicación que tienen con mi vehículo. Y también la experiencia que les comentaba, ¿no? Acerca de la seguridad, ¿no? Entonces vamos a una segunda pregunta. ¿Cómo debo repensar mi estrategia de talento, ¿no? La importancia del equipo y la organización. Cuando el 72% de las compañías coinciden en que el reto más difícil es el cambio cultural. ¿Y saben qué? La cultura se come la estrategia del desayuno. Si no somos capaces de construir una cultura organizacional que acompañe a ese cambio que necesitamos llevar adelante, ¿para qué? Para girar en el momento adecuado, estamos perdidos. Y hay formas de tratar de interpretar y de crear esas culturas, ¿no? Tenemos el cuadrante de amenaza-amenaza, donde vemos un líder donde en su mensaje hacia su equipo puede estar diciendo: tenemos que crecer, no estamos llegando a las ventas, quiero que cada uno de los equipos vendan y logren su compromiso en ventas en tanto porcentaje de aumento versus el año pasado. Tenemos a la competencia que nos está quitando participación de mercado. ¿Vamos a dejar que nos hagan eso? ¿Qué estamos logrando con ese mensaje como líder? Primero, no estoy siendo claro en el modelo de negocio. Y segundo, no estoy creando un compromiso más allá de lo agresivo que estoy siendo con ellos. Es decir, no estoy creando una cultura dentro de la organización. Ahora, si vamos a un líder que en el pitch a su organización dice: hay oportunidades de cambio, existe la inteligencia artificial donde podemos rescatar información que nos va a saber interpretar de manera anticipada los riesgos que puede llegar a correr nuestro negocio. Necesitamos mejorar en nuestros procesadores y necesitamos incrementar nuestra estructura en el área de tecnología. Perfecto. Ahí hay un modelo de negocios donde estamos diciendo: existe inteligencia artificial, tenemos que ir en esa dirección, pero ¿saben qué? No estoy creando el compromiso. No estoy creando realmente ese compromiso que necesito como líder de equipo. Ahora, para lograr esa integración entre el mensaje del modelo y lograr ese compromiso, es lo que necesito es llevar el mismo mensaje acerca de en qué negocios nosotros queremos estar, en dónde vamos a estar participando, y el compromiso, es decir, cómo voy a comprometerme o cómo voy a hacer para que mi equipo se comprometa. Bueno, el equipo lo comprometo con responsabilidad, es decir, la responsabilidad es que le voy a entregar y le voy a asignar un presupuesto y le voy a decir al departamento de tecnología o al departamento de operaciones que me entregue un prototipo en un tiempo determinado. Y le voy a asignar un presupuesto de 1 millón, 2 millones o 3 millones de pesos o de dólares para que me ayude a desarrollar ese nuevo prototipo. Entonces, de esa manera, estoy comunicando cuál es el modelo, ¿no? Cuál es el norte al que nos tenemos que dirigir, y estoy creando un alto compromiso por parte de la compañía. Porque díganme, ¿qué líder al que se le entrega un presupuesto y se le solicita la creación de un prototipo no va a tener ese compromiso? Entonces, el objetivo es eso, ser claros en el modelo de negocios, hacia dónde queremos girar, ¿no? Y darle las herramientas para que toda la organización gire. No queremos al líder dentro de la organización del tipo caudillista,
¿no? Donde sí se logra un compromiso, pero no marca el norte claro. Entonces, tenemos que tener muy presente el estilo de liderazgo que nosotros necesitamos, ¿no? El empowerment y el compromiso que necesitamos con nuestros equipos, ¿no? Y el líder tiene que tener una visión completamente equilibrada. Y obviamente hay empresas que siguen sosteniendo lo que ocurrió con Kodak, ¿no? Donde si bien el modelo de negocios no estaba del todo errado, pero no se logró compromiso. Lo mismo que sucedió con el Costa Concordia y el barco, ¿no? El capitán dijo, yo dije de girar, pero el mensaje no llegó, no se giró a tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a ese punto, ¿no? A evitar esa falta de comunicación. Entonces, dentro del alineamiento organizacional también tenemos diferentes KPIs, ¿no? Donde ustedes vean cómo la retención y la fidelidad de los clientes comienza a ser de los KPIs de mayor valor dentro de una compañía. Y esto coincide con lo que comentaba recién en la matriz de Stan G, es decir, la experiencia. Uno, ¿cómo hace para retener al cliente? ¿Con servilismo o con servicio de verdad? Haciendo vivirle una experiencia diferente. Y ustedes ven que ya en el año 2020 y 2021, la retención y la fidelidad de los clientes comienza a ser un KPI por el cual voy a medir el comportamiento de mi organización y es el más importante. No solamente es generación de ingresos. Ustedes vean que retener clientes está por arriba de la generación de ingresos dentro de los KPI. Entonces, tenemos que tener muy en claro de que la estructura que necesitamos puede ser que sea diferente. La organización es diferente, por ende, las personas pueden llegar también a ser diferentes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos en el viaje de la innovación o en el viaje de la ejecución. Si estamos en el viaje de la ejecución, ya es demasiado tarde. Recordemos el concepto de hiperexponencialidad. Con la ejecución no vamos a continuar esa carrera. La tercera pregunta es, ¿cómo nos podemos asegurar los beneficios de un modo operativo más ágil para aumentar la tasa metabólica del negocio, ¿no? Es decir, y aquí volvemos a qué tan ágiles tenemos que ser en la compañía, ¿no? ¿Qué tipo de compañía somos? ¿Somos el robusto, el musculoso? ¿Somos el atleta? ¿Somos la organización que se las tiene que arreglar y tiene que ser hábil y ágil con lo que tiene? ¿Somos flexibles? ¿Qué tipo de organización somos? Entonces, ¿a qué le llamamos ágil? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Y una organización ágil no es la que llega primero, sino es la que llega en el momento oportuno, es en el buen timing. No es un tema de velocidad, sino que es un momento de timing, de en qué momento mi organización está preparada para llegar, la agilidad que tengo para llegar en el buen momento. Y bueno, y la agilidad organizacional es la capacidad que tenemos de entender, mirar y reconocer las oportunidades y vincularlas, ¿no? Y transformarlas en negocios. Es el crear negocios, no solamente lanzar negocios. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? El tema de oportunidad. El tema de oportunidad, el concepto de oportunidad viene de la palabra de oportus. Oportus era el viento que llevaba a los barcos a un puerto diferente, ¿no? De ahí viene la palabra oportunidad. Y el viento, que en su momento le llegaba a los marineros, lo podía llevar a un puerto o lo podía llevar a otro, ¿no? Entonces tenemos que saber muy bien cuál es esa oportunidad, porque muchas veces la oportunidad distrae a la estrategia y tenemos que tener muy en claro esa parte, ¿no? La oportunidad es una oportunidad que no construye valor, pero tenemos que tener muy claro cuál es nuestro norte, ¿no? Cuál es esa oportunidad, cuál es nuestro objetivo y el modelo de construcción de valor, ¿no? Y en el timing adecuado. Y ponemos un ejemplo, el de Rolls-Royce, ¿no? Rolls-Royce, ¿cómo crea valor Rolls-Royce a través del tiempo? Bueno, Rolls-Royce, no sé si saben, construye turbinas de avión, donde el Rolls-Royce, con sus turbinas de avión, son dueños de sus propias turbinas. Es decir, cualquier avión que nosotros veamos de cualquier aerolínea, con
turbinas de Rolls-Royce, las turbinas no son de las aerolíneas ni son de los aviones, sino que son de Rolls-Royce. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo construyó Rolls-Royce valor? ¿Cómo reorganizó su modelo de negocio? Dijo, a mí me conviene, tanto como a ti, la aerolínea, que mis turbinas funcionen y vuelen la mayor cantidad de horas. Entonces, Rolls-Royce, el contrato que tiene con las aerolíneas es por el tiempo de uso. Es decir, si Southwest utilizó o tiene en sus aviones las turbinas de Rolls-Royce, va a pagar por el tiempo de uso, por las horas de uso de las turbinas. Es un modelo completamente diferente, ¿no? De quizás al principio de alto riesgo, pero que le está resultando ser muy, muy interesante y muy beneficioso para el modelo de negocios de Rolls-Royce. Estamos hablando de lo ágil que fue en cambiar en una crisis donde Rolls-Royce te vende no solamente la turbina, sino que lo que te ofrece es el tiempo que le vas a estar utilizando esa turbina y con eso todo lo que es el mantenimiento y la actualización de las mismas. Un modelo súper interesante, ¿no? Y vamos a lo que hace a las nuevas formas de trabajo, ¿no? Tenemos diferentes agilidades, ¿no? Dentro de la compañía. Tenemos la agilidad estratégica, ¿no? Que la agilidad estratégica es nosotros como organización, cuál es la capacidad que tengo de capturar esa oportunidad, ¿no? Y hay un dicho, ¿no? Que dice que precisamente es inversamente proporcional al tamaño que tiene la oportunidad a las veces que sucede esa oportunidad. Es decir, que cuanto más grande es la oportunidad, menos veces voy a tener de capturarla, ¿no? Entonces, tengo que pensar qué tan ágil soy estratégicamente, ¿no? Qué tan ágil soy en capturar, ¿no? Y obtener esa oportunidad. Después tengo la agilidad de portafolio, ¿no? Es qué tan ágil soy de sacar dinero de un producto o de una empresa y colocarla en otra para construir valor. Y no solamente de sacar quizás dinero, sino también estructura y talento para crear nuevos negocios, ¿no? O para ayudar a construir o a llevar a otro nivel a esa compañía o a ese producto que estoy teniendo. Y después viene la agilidad operativa, donde obviamente la tecnología es un impulsor fundamental en este proceso. La agilidad operativa es clave y es cómo capturo información y qué hago con ella, ¿no? Recordemos que estamos en una sociedad de mucho proceso de información y sobre todo, ¿qué hago con ella, ¿no? Yo creo que la información es el nuevo petróleo dentro de las compañías. Y tenemos que tener muy claro lo que comentaba recién, ¿no? Las oportunidades nos pueden distraer de la estrategia y tenemos que tener muy claro cuáles son esas oportunidades, ¿no? Y el pensamiento estratégico es diferente al pensamiento oportunista. El pensamiento oportunista es cortoplacista, no nos va a llevar quizás al buen puerto, como comentaba acerca de el origen de la palabra de oportunidad, ¿no? Entonces, debemos tener muy claro cuál es ese pensamiento y que no nos distraiga, ¿no? Que la oportunidad no distraiga nuestra estrategia. Y para ir terminando, el rol que debe tener el desarrollo empresarial para ayudar a acelerar la entrada de nuevos mercados y acceder a nuevos clientes. Hoy estamos en un proceso de destrucción creativa, ¿no? ¿Qué es esto de destrucción creativa? Bueno, la destrucción creativa generalmente sucede luego de muchos años, ¿no? Luego de diferentes guerras, de cambios, de enfermedades, pandemia, como está sucediendo. Y es un proceso que escribió un libro, un escritor austríaco, Joseph Schumpeter, donde crea este concepto en los años 30, ¿no? Donde él lo que dice es que en los momentos malos, precisamente, es donde comenzamos este proceso de destrucción creativa. Donde está todo destruido es donde comenzamos a ser creativos. Y ustedes miren este dato. En el año 2020, en los Estados Unidos se abrieron
4.4 millones de nuevas compañías, un 24% más que en el año 2019, en plena pandemia. En plena pandemia se abrieron 24% más de nuevas compañías. Esto es realmente un número que nos llama toda la atención. Nosotros pensábamos que precisamente, no solamente que se habían cerrado compañías, ¿no?, que había existido pérdida de puestos laborales, sino que el ritmo de crecimiento de las compañías había disminuido. Y finalmente las estadísticas dicen que no, que precisamente el concepto de destrucción creativa es verdad. El año pasado hubo un 24% más de compañías que se abrieron en los Estados Unidos, ¿no? Y como nosotros como organización tenemos que aceptar el riesgo, ¿no? Es crear en lugar de lanzar, ¿no? Nosotros los directores ejecutivos debemos tener la capacidad de creación de negocios, ¿no? El lanzar, donde en los años 90 con lo que alcanzaba era un nuevo logotipo, una gran campaña de marketing, y lanzar, ya eso hoy por hoy no alcanza. Eso no construye valor a largo plazo. Hoy lo que necesitamos como organización es crear, es innovar, ¿no? Ahora, lo que sí debemos es aceptar el riesgo. Aquel que no acepta de que el riesgo puede ser alto, ¿no?, o medible, no va a tener la capacidad de llevar a su organización a otro nivel, ¿no? Y la fuente no tiene que ser una compañía sola. Obviamente, lo que comentaba recién, Elon Musk tiene más de 35 compañías, donde precisamente la labor del director general y de su equipo tiene que ser el crear, ¿no?, compañías. Y que haya integración entre unas y otras, o quizás no, pero eso es parte del valor de la destrucción creativa, ¿no?, el crear de la nada. Y como última pregunta, ¿no?, ¿qué inversiones son las necesarias para crear el entorno y potenciar su empresa en la nueva economía? El 79% todavía se encuentra en las primeras etapas. Es decir, todos los que estamos aquí, es posible que todavía estemos en las primeras etapas, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados, pero esto habla de una oportunidad, ¿no? ¿Y dónde debe ser la inversión? Y sí, en tecnología, obviamente. La tecnología no simplemente como una función de apoyo, ¿no?, sino la tecnología como un real transformador de la organización. Estamos hablando, cuando hablamos de tecnología, no hablamos de servidores, no hablamos de computadoras, sino estamos hablando de sistemas. Y un ejemplo es, antes Toyota venía una orden donde China quizás pedía 10 millones de vehículos Toyota, de un modelo Corolla. ¿Qué tenía que hacer Toyota en ese momento? Tenía que salir a buscar sus proveedores, comprar las gomas, comprar los diferentes productos con los cuales construye el vehículo, y tenía que ponerse a producir. Hoy por hoy, con una lógica diferente, las compañías son capaces de llegar no a 10 millones, sino a 50, a 100 y a 1000 millones de un día para otro, a través de la lógica de la aplicación, ¿no? Es decir, hoy por hoy, a diferencia de antes, llegar a 10 millones de personas, a 20 millones de personas, a 200 millones de personas, estamos a nada de lograrlo. Es decir, tenemos personas que se han vuelto Instagramers con 200 millones de seguidores, es decir, 20 veces más que la población de República Dominicana. Tenemos aplicaciones que se bajan 1 millón de veces, o 2 millones de veces, o 10 millones de veces por día. Es aplicar una lógica completamente diferente, donde la tecnología pasó de ser una simple función de apoyo a ser el core de nuestros negocios, ¿no? Y el intercambio de datos y la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual cada vez, está siendo cada vez más importante. Lo que comento, ¿no? Si vamos a la matriz de Stan G, donde tenemos una impresora 3D, de nada me sirve tener la impresora 3D si no fui capaz de construir los algoritmos que me permitan que esa impresora 3D funcione
y me logré construir un brazo ortopédico a menor costo y a una velocidad superior a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ese intercambio de datos, esa propiedad intelectual, donde la propiedad intelectual dejaron de ser palabras, sino que pasan a ser códigos y secuencias de información y algoritmos, debemos estar muy preparados, y ahí es donde la tecnología comienza a tener un papel fundamental. Y para ir cerrando, obviamente el plan tradicional no existe más, ¿no? Debemos ser ágiles y flexibles, pero el ser ágil y flexible no significa que tenemos que estar continuamente cambiando. Tenemos que tener un norte, tenemos que tener nuestro framework, y sí, dentro de nuestro framework poder construir y ser flexibles, pero tenemos que tener nuestro norte. Tenemos que saber a qué segmento y qué problema debemos y queremos resolver. Y ya no existe planificar a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Antes, el largo plazo uno decía que era 3 años o 2 años. Hoy, ¿saben qué, estimados señores y señoras? El largo plazo son 6 meses. El largo plazo son 3 meses. A la velocidad en la que estamos, el largo plazo pronto va a ser 1 mes. Estamos hablando de que hay universidades, científicos que hablan sobre la muerte en el año 2050. Estamos hablando de que ya se está produciendo hamburguesas que no son de carne. Estamos hablando de que el día de mañana vamos a poder construir directamente nuestra propia comida con las cargas y las proteínas que nosotros necesitemos después de un análisis genético que nos hagamos. Es decir, estamos en un proceso donde planificar se ha vuelto cada vez más complicado y tenemos que estar preparados para eso. El planificar tiene que ser una de las tareas diarias, tiene que ser una tarea de rolling continuo. Y el pensamiento estratégico parte de donde uno quiere ir y luego ve los recursos, ¿no? No parte de la oportunidad. Es decir, el cambio es, si pienso estratégicamente, estoy pensando en la oportunidad, hacia qué puerto quiero ir. Ahora, si quiero pensar oportunamente, voy a empezar por la parte financiera. Cuando hablo del pensamiento estratégico, dejo la parte financiera para un lado y me enfoco en lo estratégico. Ahora, cuando estoy en una oportunidad, dejo la estrategia y traigo el Excel y al financiero para hablar de eso. Y la organización del futuro, dejo de ser Excel y finanzas. La organización del futuro y la que me va a permitir blindarme para el futuro cambia al financiero por el de tecnología, por el Chief Information Officer, por el Chief Technology Officer, donde son parte de una misma estrategia a largo plazo. Y para finalizar, ¿qué nos depara el futuro? Bueno, yo les digo que para mí el futuro es hoy, ¿no? Debemos estar atentos mientras hablamos de inteligencia artificial, de integraciones, de redes neuronales, se crean empresas millonarias. Es decir, mientras hoy, en estos 70 minutos, que ya estoy un poquito pasado y perdón, que estamos hablando, se están creando empresas en este mismo momento. Entonces, no tenemos que pensar en el futuro nada más, sino que el futuro es hoy, es ahora mismo, y es en lo que tenemos que estar trabajando, nosotros y nuestros equipos, ¿no? Así que con esto termino. Muchísimas gracias. Si hay preguntas. Excelente, Facundo. Muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por compartir tus conocimientos con nosotros esta noche y todos esos comentarios y preguntas a través del chat. Por razones de tiempo, vamos a resumirla con las siguientes 2 preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿cómo impactará a la humanidad esa alta desigualdad tecnológica y digital, puesto que no todos podrán adaptarse a los nuevos cambios? Sí, muy buena pregunta. Precisamente el libro que he estado leyendo trata mucho acerca de la importancia de la segmentación. Cuando estamos hablando de la posibilidad de construir nuestra propia comida,
de ir a la ciencia ficción, donde estamos hablando de la muerte, ¿quién va a tener acceso a eso? ¿No? Muy poca gente. Muy poca gente va a tener acceso a esos desarrollos. Es decir, poca gente va a tener la posibilidad de realizar su mapa genético para después adquirir los componentes para poder construir su propia comida con los componentes y las proteínas adecuadas que le va a permitir vivir más años. Es verdad, poca gente lo va a poder hacer. Pero a la velocidad en la que estamos, hoy por hoy, existen lo que se llaman las hamburguesas que no están hechas de carne, están hechas de pura proteína, donde esas hamburguesas hace 10 o 12 años, esa hamburguesa salía, las primeras que desarrolló la tecnología y los científicos, salía $10.000. Hoy ya vamos por los $100. Es decir, a la velocidad en la que estamos, va a haber sufrimiento, es decir, va a haber segmentos donde no van a poder llegar, pero sí, va a haber un momento donde el sufrimiento de los segmentos de esa alta segmentación, donde cada vez va a haber más desigualdad, se van a ir abriendo esos caminos, ¿no? Los que tienen menos recursos van a tener acceso, pueden tener acceso a una vida mejor, pero la realidad es que los segmentos que van a poder tener acceso a los desarrollos más avanzados van a ser esos segmentos que hoy por hoy han abierto más esa brecha durante la pandemia, ¿no? Así es, muchas gracias, Facundo. Y la próxima pregunta dice, ¿en qué momento una organización se debe dar cuenta de que hay que dar el paso a nuevos cambios para no quedarse atrás, no quedarse rezagada? Bueno, ese es el ejemplo del Costa Concordia, ¿no? ¿En qué momento girar? ¿En qué momento girar? Bueno, yo creo que en ese sentido lo que tenemos que ver es cuál es, primero, el comportamiento de nuestra cartera de clientes, ¿no? Son los primeros que nos tienen que decir lo que está sucediendo con mi empresa, ¿no? ¿Estoy entregando valor? ¿Estoy resolviendo un problema a mi cliente? Si no lo estoy resolviendo, si la respuesta sincera de mi cliente y la respuesta que yo mismo me hago no es positiva, es decir, yo en este momento no estoy resolviendo una situación determinada, no estoy construyendo valor. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿en qué momento girar? El momento de girar es saber si realmente le estoy entregando valor a mi cliente. Si no le estoy entregando valor a mi cliente, ese es el momento de girar. Ahora, la estrategia es tratar de mantenernos siempre en el mismo norte, es decir, construir valor, ¿no? Con una estrategia que no nos distraiga de la oportunidad que se presenta, ¿no? Si estoy de oportunidad en oportunidad saltando, estén seguros que la organización no va a vivir mucho tiempo más. ¿Qué es lo que sucedió con Kodak? Kodak, una vez que se dio cuenta de que su típica cámara fotográfica y de espera, de revelado de fotos, comenzó a ser más compleja, es decir, vino a la cámara digital que le resolvió un problema y le entregó valor a esos clientes, ¿no? Entonces, el momento en que veo que ya no le estoy entregando valor a mi cliente, ese es el momento de cambiar. Muchas gracias, Facundo, por todos esos conocimientos y por esas sugerencias que has compartido con nosotros en esta noche. Muchas felicitaciones y agradecimiento de los participantes. Muchísimas gracias a ustedes por haberme escuchado y bueno, espero que les sea útil en lo que hace a su organización y cómo estar preparados para los próximos cambios. Recuerden que se vienen tiempos de velocidades, de hipervelocidades, donde tenemos que estar preparados no solamente nosotros, sino toda nuestra organización. Gracias, Facundo. Ahora vamos a tener a la señora Adela Báez, nuestra gerente de división, con nosotros. Adelante, señora Adela. Muchísimas gracias a todo el público presente por haber estado conectados durante todo el tiempo que tenemos con ustedes. Gracias, Facundo,
por hablarnos de cómo nosotros podemos potenciar a nuestras empresas en estos momentos de una hiperconectividad, de una velocidad que nos lleva sobrevolando. Así que muchísimas gracias porque sé que todos lo han disfrutado. A ustedes recordarles seguirnos por nuestras redes @fppopular.com y que estén atentos a nuestro próximo evento, que será el 1 de septiembre con Jorge Medina, donde hablaremos de emprendimiento juvenil. De nuevo, gracias. Tienen las encuestas para poder servirles mejor una vez salgan del Zoom. Y Facundo, esperamos contar contigo nueva vez porque los datos que nos diste y las similitudes, los ejemplos como lo de Kodak, como lo de BlackBerry y los otros, pues nos han edificado bastante. En nombre de nuestro presidente, les reitero nuestro agradecimiento por haberse conectado. Muchísimas gracias.